Bienvenidos todos aquellos amantes a lo que es el jazz. Yo soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Hoy estaremos hablando de uno de los músicos más extraordinarios que cambió junto con Dizzy Gillespie el rumbo de la improvisación, de hacer otro tipo de jazz. Y me refiero, sobre todo en el saxofón, a Charlie Parker. Claro, Charlie Parker. Maestro. El gran maestro y que junto con Dizzy Gillespie se evolucionaron, ¿no? Mucho la forma de tocar y de improvisar, ¿no? Claro, ellos representaron en su momento como la juventud que había en los Estados Unidos durante los años 40 y 50, que era como una rebelión cultural con respecto al jazz. Ellos creían, como jóvenes, que el jazz estaba comercializando demasiado. Entonces la contracultura negra de ese momento, o afroamericana, pues llevó a los músicos, a los jóvenes músicos, a crear este estilo donde se abrevaba, además del blues y todo lo que tenía que ver con el jazz de su momento, tomaba mucho de la música contemporánea europea de su época. De hecho, Charlie Parker, que por cierto nació en 1920, en agosto, él era estudioso de la música de Stravinsky, y hay muchas historias al respecto de Charlie Parker con Stravinsky y su música, y eso influyó muchísimo en la forma de hacer el bebop, que bebop es como una onomatopeya de la quinta disminuida, bebop, bebop. Entonces de ahí viene ese nombre. No, y sobre todo que recordemos que el swing dominó una buena época muy importante. Se puede hablar uno de los inicios que marcaron la época del jazz, después de que surgió con el hot jazz y que viene toda esta corriente importante del swing con Louis Armstrong, después con el Big Band, estas grandes bandas que empezaron a crear un mercado muy interesante, donde inclusive Charlie Parker formó parte de estas bandas master, pero ellos realmente rompieron con toda esta estructura que se venía realizando con el swing, ¿no? Así es, además acuérdate que con el bebop, incluso en los lugares donde se tocaba bebop, era enfocado básicamente, ponían anuncios y decía, aquí no se baila, aquí se escucha. Entonces era como parte de este fenómeno. Pero también una de las características interesantes es que empezaron ya a generar patrones melódicos y rítmicos que generaron en nuevas formas de hacer el jazz, y sobre todo la escala bebop. Esa escala es fundamental, y su rearmonización, porque cambia el color del sonido. Ya no es nada más las notas naturales del acorde o los acordes muy diatónicos, sino ya se empiezan a alterar, ya se empiezan a cambiar, se empiezan a utilizar otra serie de notas que nosotros le llamamos extensiones armónicas, y esto causó un fenómeno tremendo en su época, además de que los temas, como pudieron escucharlo, muy complicados, con mucha rítmica, con muchas notas, y entonces eso es un reto para el improvisador, porque prácticamente el tema ya lo dijo todo. Entonces hay que recrear de una manera más interesante, y a partir de aquí es el jazz moderno, a partir de Charlie Parker y el bebop. No, y sobre todo que hablando de esas alteraciones, cuando mucho dentro del jazz llegamos a lo que era la 2/7, ¿no? Ahora empezamos a usar las novenas aumentadas, novenas disminuidas, las oncenas aumentadas, sí. Y sobre todo empezar a improvisar, ¿no? Que sí es un poco más complejo. Y hay algún dato muy interesante. Cuando pues, Charlie Parker no fue humillado, ¿te acuerdas? Sí, claro. sí. Que le lanzaron el platillo, porque cuando estaba empezando, y hay que hacerle recordar a su público, ellos no fueron a estudiar al conservatorio de Moscú, ni ni a Juilliard, que París, no estaba en nada, ni a Berkeley. Nada, porque eran músicos que se hicieron ahí abajo, dentro de los, ¿cómo se llama? Los mismos lugares donde tocaban otros importantes músicos, y que ellos tomaron clases con ciertos maestros que eran en ese momento que andaban en el ambiente, y que cada uno, para poder desarrollar el jazz, tenía que escuchar, tenía que irse a tocar. ¿Y te acuerdas de esta anécdota cuando le aventaron el platillo? Sí, pues según esto la historia es que él era muy chico, muy joven, y fue a escuchar un jam session donde estaban tocando los grandes músicos de ese momento, y él, entre comillas, se atreve a pedir tocar un tema que es Body and Soul. Y entonces, que es un tema muy complicado, y se equivoca en el puente. Entonces hace tal desastre con el tema que el baterista, que era Joe Jones, que era el gran baterista de esa época en Kansas City, le avienta el platillo a él, cae al piso y todo el mundo se sorprende, y era un anuncio claro de que tenía que irse de ahí. Entonces esa humillación tan fuerte, él la utilizó a su favor, y empezó a ponerse a estudiar como nadie, como nunca,
y entonces empezó a aprender mucho de armonía, la técnica del saxofón la desarrolló muchísimo, y el día que empieza a tocar en serio, cambió el rumbo del jazz. Sobre todo empezó a utilizar este tipo de escalas con una velocidad que antes no manejaban los saxofonistas. Ahorita que venía mucho la corriente de Lester Young, ¿no? Sí. Todos grandes músicos anteriores a él, y que él realmente llegó a cambiar el rumbo, a crear nuevos seguidores, porque no todos estaban de acuerdo con estas nuevas propuestas. Claro, ¿no? pero qué bueno que tocaste a Lester Young. Sí. Justamente Lester Young fue el primer saxofonista que empezó a utilizar estas extensiones, estos ritmos y demás, y él causó un furor enorme, pero mucho más tranquilo, más pausado, y el mismo Charlie Parker reconocía que él le robó mucho del lenguaje que hay en el jazz, o como lo tocaba Lester Young, y lo aplicó nada más que a mayor velocidad. Entonces, eso es lo que sucede en el jazz. Uno se roba, digamos, las ideas de otro, las toma para sí mismo y las convierte en parte del lenguaje, eso hace que cuando ustedes escuchen jazz, se reconozca, se está tocando jazz, ¿no? Porque viene de toda esa serie de lenguaje que se genera y que viene del bebop. No, y aparte de cuando fue humillado, que realmente hizo lo que muchas personas podemos hacer, hijo, ya me humillaron, ya no lo voy a tocar, y mejor tiro el saxofón o todo eso, tuvo ese coraje de decir, ok, pongo a estudiar, me pongo a ¿cómo se llama?, hacer cosas diferentes, a practicar, a investigar, que eso es lo que debemos recomendar a todos los jóvenes que están haciendo todo este estudio sobre lo que es el jazz, de que pues, el jazz es un lenguaje, sí es complejo, pero a la vez cuando se practica se puede llegar a ser muy sencillo, y hay que estudiar mucho, y sobre todo él lo hizo. Y también hay otra anécdota con esta cantante, que fue el primero que empezó él a utilizar este contracanto, el instrumento con la voz. ¿Te acuerdas de esta mujer que se volteó y le dijo, deja de estar haciendo... Si no recuerdo quién era la cantante, pero el maestro de eso era Lester Young. Lester Young, el que acompañaba a Billie Holiday. Pero Parker, sí, claro, hacía demasiadas adornos, y seguro le causó problemas. Le causó molestia, le dijo, deja de estar haciendo ese tipo de, por no decir la palabra, lo que dijo ella. Pero bueno, estamos realmente hablando de este gran músico que vivió muy joven, bueno, tuvo una vida muy joven y muy intensamente, y que realmente lo llevó a la muerte demasiado joven, ¿no? Murió a los 35 años, en 1955, en marzo, y en su acta de defunción el médico puso que era un hombre de 66 años. De lo dañado que estaba. De lo dañado que estaba, de tanta heroína, de tanto alcohol, de tanto que él, ¿cómo se llama? Abusaba. Bien, vamos a escuchar un poco de música de él, ¿te parece? Claro que sí. Bueno. Bien, ahora vamos a escuchar, ahora que estamos hablando del gran Charlie Parker y esta gran evolución que tuvo con el bebop, junto con este gran trompetista Dizzy Gillespie, vamos a tocar un tema que marca mucho esta época, que se llama Ornithology, de Charlie Parker. Encontraremos algunas escalas de lo que es el bebop que estaremos realizando, y bueno, van a escuchar un poco la diferencia de cómo se empezaba a improvisar a partir de los años 40 y 50.
Ya regresamos con ustedes después de haber interpretado Ornithology. Y fíjense que queremos comentar lo que hacemos, lo hacemos en el momento. Son obras que estamos tocando para darles el ejemplo de que nos pusimos de acuerdo antes de empezar el programa. Oye, tocamos esto, improvisamos sobre el momento, que para darles un poco el ejemplo de que no nos sentamos a estudiar nada, fue llegar al momento de estar improvisando para darles esta dinámica de cómo tocar en el jazz, que a veces así, oye, acompáñame este tema y vamos a hacerlo y a la vez tocarlo, ¿no? Es parte del lenguaje y del aprendizaje del jazz. Entonces esto conviene en el caso nuestro, todo lo que han estado escuchando es, digamos, que son los temas que se tienen que conocer dentro del estilo jazzístico y en particular estudiar estos temas, porque ahí contenido en el tema está mucho del lenguaje del jazz. Y además, como decía en un principio, estos temas son tan complejos melódica y rítmicamente que implica mucho para el ejecutante, bueno, técnica y demás, pero también qué va a decir después de lo que Parker estableció en el tema. Entonces es parte de esta dinámica de tocar y, como decía el doctor, justamente nada más nos pusimos de acuerdo qué temas y a tocar. Sí, y en el momento estar improvisando, ¿no? Ver, oye, el estilo, ver cómo se utilizaba, e ir un poco en el lenguaje, a la parte de ir tocando, claro, un contracanto casi de lo que ya hicieron ellos. Pero fíjate que algo interesante, cómo ellos desarrollaron el jazz, cómo en ciertas partes, por ejemplo en California, no era muy aceptado ese momento, ese movimiento, ¿no? del bebop con ellos, y que realmente empezó él a batallar junto con Gillespie, pero hubo algo interesante. Charlie Parker no emigró. En Francia fue otra cosa en su momento que lo invitaron a tocar. ¿Sí me explicó? Allá era un fenómeno, más que en Estados Unidos, ¿no? A pesar que en Estados Unidos lo era, pero creo que lo alcanzaron a llevar a un nivel muy interesante, ¿no? Pues eso fue en el primer Festival de Jazz de París. Resulta que Charlie Parker se sorprendió de que allá no había racismo, que él así era considerado un dios cultural del fenómeno del jazz, y le dieron el lugar que él se merecía. Entonces, de hecho, ya había varios jazzistas viviendo allá y le decían, quédate, deberías quedarte acá y no sufrir todo el racismo y toda la serie de problemas raciales que tenían en los Estados Unidos, pero él siempre se rehusó a quedarse en Europa. Miles Davis sí se quedó un tiempo, Sidney Bechet toda su vida, Lester Young también, Dexter Gordon durante un tiempo estuvo viviendo en Europa también, porque ahí se les daba el verdadero trato de artistas que en Estados Unidos no les daba. Entonces era todo un fenómeno muy particular y Charlie Parker de alguna u otra manera lo sintió en su música. Y tan es así que él, cuando regresa de Francia, hace un disco muy importante que se llama Parker con cuerdas. Es maravilloso ese disco. No, y hay un tema impresionante que no tuvimos la oportunidad de tocarlo en esta ocasión. Un tema, Laura, ¿te acuerdas del tema? Laura, claro, orquestado de una manera muy, muy interesante, que realmente fue de este disco que sacó, pero aquí había algo muy curioso y yo creo que una persona muy importante que ayudó mucho a Parker en sus últimos años a como que a recomponer su vida, porque lamentablemente penosamente pues él tenía muchos problemas con la drogadicción y el alcoholismo. Fue su esposa, ¿no? Chan Parker, exactamente, que inclusive hay una película que se la recomendamos, que es la de Beer, donde realmente está bien hecha por Clint Eastwood, y gran actor y que también es jazzista porque toca jazz en el piano, y que ahí refleja la forma de cómo Charlie Parker se la pasaba más en hospitales, aquella vez que se quiso suicidar por la muerte de su hija, todo este gran apoyo que también tuvo de parte de su esposa, porque se le cerraron las puertas en muchos lugares. Así es, él murió en la casa de una baronesa alemana. Sí, amiga de él. Sí, Nika, no recuerdo su apellido, muy complicado. Y muchos jazzistas, ella apoyaba a muchos jazzistas. De hecho, Horace Silver dedicó Nika's Dream, y después Panonica le dedicó Thelonious Monk, y él murió de risa. Eso es lo más irónico. Estaba en un programa, ¿no? Cómico. Programa cómico. Y ella fue la que le dijo al doctor, no, tiene 35 años, no 60 y tantos años. Entonces, Chan fue una de las mujeres más que ayudaron mucho a que Charlie Parker siguiera un buen rumbo, que lo estaba logrando, pero a raíz de la muerte de su hija,
también se descompuso mucho, no pudo, no soportó y lamentablemente ya muy dañado su organismo, se perdió una de las figuras y nace la leyenda, ¿no? Así es, en ese momento. Que hoy en día, de lo que hablamos el programa pasado, donde John Coltrane es parte de este movimiento que cambia también la historia con otros sonidos y que va, obviamente, pues él reconoce a Charlie Parker sí, claro. en ese sentido y que realmente, pues, muchos ven a partir de Charlie Parker el otro rumbo del jazz. Así es. Como el padre del saxofón, ¿no? Así es. Bien, continuamos. Vamos a hacer un tema ahora de Charlie Parker que tomó de otro tema que existía Indiana, agarró la armonía e hizo un tema llamado Confirmación o Confirmation. Entonces espero que sea de su agrado.
Pues es hora de despedirnos. Les agradecemos a todos los amantes del jazz que hayan estado con nosotros en este su programa Entre Músicos y Jazz. Yo soy Eduardo. Y Juan Alzate. Muchas gracias.